vamos a continuar. Para ahora teníamos, en primera instancia venía ahora una charla que va por un tema técnico, la vamos a correr para después del taller que vamos a ver ahora. Este taller se los recomiendo en un 100%, el taller de Power Pitch Method, porque muchos de ustedes, yo estoy segura, que no voy a adelantar mucho, Charif, es solo mi apreciación de este taller que viene, pero muchos de ustedes, tal vez, algunos, por ejemplo, van a postular a fondos concursables, como lo vimos recién con la metodología de ruta, pero este pitch que ustedes tienen que desarrollar se da en diferentes ámbitos, y quizá en el día a día, en una reunión, y tal vez no sé cómo efectivamente llegar o cómo presentar de mejor forma mi idea. Para eso es este taller. Así que los dejo con Charif, que les va a hablar de esta metodología muy buena. Te la recomiendo, de hecho, en un 100%. Charif, ¿estás por ahí? Ahí te veo. Espera, denme un segundito, porfa. Aprovecho a saludar a todos, sí. Es que estoy tratando de proyectar, pero tengo un problemilla, ¿ya? Así que, sí, es que fue como muy rápido que te avisé por cambio de horario. Sí, no hay problema. Tenemos un segundito. Sí. Oye, efectivamente hoy día había harto tema con el internet. Yo estaba conversando de forma interna y hay varios han tenido ahí algunos inconvenientes con esto de que se caen constantemente, que han estado ahí ingresando. Así que se entiende, Charif. No hay problema. Ahí Ya, estamos. súper, te dejo. Ya. ¿Se ve bien, Caro? ¿Cierto? Sí. Ah, ya, listo, perfecto. Ya, bueno, los saludo nuevamente. Ayer, ¿cierto? Vimos la charla relacionada con las tendencias de emprendimiento socioconsciente y las características que tienen los emprendedores socioconscientes. Después, Dafne también habló de todo lo que tiene que ver con trabajo colaborativo. Vimos también la primera parte del desarrollo del propósito de vida, ¿cierto? Que está enfocado a nivel personal. Vimos Canvas, Design Thinking, vimos Ruta. Y ahora vamos a ver esta metodología. Entonces, ¿qué ocurre? Antes que partamos, yo entiendo también que este formato, ¿cierto? Es desgastante. ¿Ah? Es duro en el fondo aprender mediante esta guía y no tener de repente tal vez la herramienta para poder trabajar como se hace a nivel presencial, ¿cierto? Que es trabajar con los paneles impresos, ¿cierto? Hubiésemos podido armar el dodecaedro entre todos, y uno va cautivando un poquito más por medio de la metodología. Así que, pero en su efecto hemos tenido esta conexión online que nos ha permitido en el fondo tal vez tener distintas metodologías con distintos pasos. Sabemos que es mucha información, así que lo importante acá es que ustedes tomen esta metodología y la utilicen para perfeccionar ciertos aspectos que tienen que ver con su emprendimiento y su negocio. Y esta metodología también tiene pasos, ¿ya? Pero voy a hablar y voy a marcar una diferencia entre lo que es en Ruta, que es lo que presentó Tamara. Esa es una metodología que está enfocada netamente en el desarrollo de un pitch para presentar en concursos, ¿cierto?, de innovación y emprendimiento y levantamiento de capital público-privado. O sea, está enfocado netamente en hacer este tipo de pitch que proviene del elevator pitch, ¿cierto?, que va entre 1 minuto hasta quizá 8 minutos. Hay casos también, dependiendo de la naturaleza del proyecto, nos dan 4 minutos, 5 minutos, ¿cierto? Eso es Ruta con sus 15 pasos. Entonces usted tiene que estar consciente de que esa metodología se utiliza en esa instancia. Sin embargo, Power Pitch Method es una metodología que a pesar que tiene esta palabra incluida ahí, ¿cierto?, que es pitch, funciona de manera totalmente distinta. Porque está enfocada ¿en qué? Está enfocada cuando nosotros vayamos a vender. ¿Ah? Cuando nos vamos a sentar con el cliente, cuando vamos a su oficina, ¿cierto? Cuando vamos a tratar con un aliado que queremos enganchar, cuando vamos en el fondo a hacer alianzas también con el mundo público. Entonces, cualquier instancia que tenga que ver con sentarme en una mesa de reuniones frente a otra persona para poder comercializar nuestro producto o servicio, en ese caso, en ese 1 a 1, el Power Pitch Method es la mejor técnica. Entonces vamos a empezar a verla, ¿ya? Y también les pido también paciencia, ¿cierto? Aquí también hay pasos.
Lo bueno de esto es que después nosotros vamos a enviar las presentaciones, vamos a publicar también los videos, entonces van a poder revisar e ir uno a uno cuando quieran desarrollar esto, ¿ya? Entonces, ayer vieron conmigo un tema un poquito más, que tiene que ver con el lado más personal, ¿cierto? Con el desarrollo humano, con la obtención de la conciencia y los estados de ecuanimidad, que es algo que está más enfocado en la persona, ¿cierto? Y ahora vamos a dar paso netamente a lo comercial, ¿cierto? A vender. Entonces, las narrativas de propuesta de valor son aquellas preparadas o improvisadas por los emprendedores ejecutivos o empresarios. Comunican a sus potenciales clientes internos o externos intentando cautivarlos. Entonces vamos a partir de la base que las narrativas de propuesta de valor son aquellas redacciones, ¿cierto?, que nosotros vamos generando, esa planificación que hacemos cuando nosotros nos vamos a enfrentar a un cliente. Entonces, hay varias formas de enfrentarlo. Cuando no tenemos una técnica, cuando no tenemos un método, ¿qué hacemos? Simplemente improvisamos. Entonces, la improvisación amplía el margen de error. Entonces, ¿qué pasa? Que perdemos oportunidades de negocio. Entonces, con Power Pitch Method, lo que vamos a hacer es cerrar eso, ¿ya? Es cerrar ese engranaje. También esto se puede presentar frente a inversionistas siempre y cuando esto no sea una ronda de presentaciones que uno tenga que pararse frente, ¿cierto?, a un escenario y hacer el pitch, porque ahí funciona la ruta. En este caso funciona de otra forma. Entonces, vamos a hablar para efectos de esta presentación que narrativa de propuesta de valor es igual a pitch, por lo tanto, a narrativa comercial. O sea, cuando yo le hable de esto, estamos hablando de esta construcción de este relato que está dirigido y que creamos nosotros antes de ir a una reunión. Entonces, la mayoría de las personas, también pasa con las empresas, luego de enormes y disciplinados esfuerzos por crear valor, ¿cierto?, factor diferenciador, improvisan la narrativa de esas propuestas, ¿ya? O sea, caemos en la improvisación como una herramienta tal vez de espontaneidad de uno, ¿cierto?, de naturaleza, pero no es más que una desorganización de lo que podría ser una mejor explicación de nuestro negocio. Entonces se improvisan las narrativas comerciales porque pensamos, ¿cierto?, que dominando el producto automáticamente debería emanar una forma automática de un buen pitch. O sea, nosotros decimos, si automáticamente manejo mi producto, manejo mi servicio, ¿cierto?, porque todos manejamos nuestro emprendimiento, sabemos lo que estamos haciendo. Entonces se supone que por tener ese conocimiento, ese know-how sobre nuestro producto o servicio, automáticamente va a funcionar. Y eso, la evidencia en la cancha del mercado dice que eso no es así. Entonces, acá hay un principio, ¿cierto? Aquí hay por ejemplo, un monito, ¿cierto?, de alguien que asistió a una reunión, ¿cierto?, comercial, y saliendo de esa reunión, en el fondo, las personas con las cuales se juntó le dieron el dedito hacia abajo y no se aprobó el proyecto. Entonces, imaginen esto. Por más que exista un alto valor, o sea, un producto que sea todo trapo, ¿cierto?, un producto o servicio de alto valor y de alta utilidad, pero si tiene una narrativa baja, en el fondo vamos a perder una oportunidad de hacer negocio. Entonces esa brecha la vamos a cortar con este método. ¿Para qué? Para evitar la frustración. Entonces, podemos en el fondo acá también decir que la calidad del pitch no es igual a la calidad de la propuesta de valor. Entonces hacemos una diferencia entre el producto o servicio y su calidad y la narrativa y cómo expresamos. Ya, entonces una excelente propuesta de valor puede tener un horrible pitch. O sea, acordémonos de eso siempre, ¿ya? Entonces, ¿cuándo también se necesita este tipo de pitch que son utilizados también frente a reuniones? Cuando el producto o servicio no se vende solo y los ejecutivos son responsables del cierre. Cuando hablamos de ejecutivo, es porque también esta metodología se puede aplicar a empresas de mayor tamaño, a empresas grandes, ¿cierto?, a multinacionales que tienen equipos de venta. Esta metodología sirve para nosotros como emprendedores, pero también sirve para las empresas grandes. Entonces, de hecho, a mí me ha tocado también preparar a equipos de venta, y esos equipos de venta utilizan esta misma técnica también que la que podríamos utilizar nosotros como emprendedores y emprendedoras individuales. Entonces, utilizamos esta técnica cuando el producto es complejo, ¿cierto?, para aclararlo, cuando hay un inversión alta y quien tenemos al frente no podemos andar jugando, porque en el fondo es la oportunidad de nuestras vidas, porque así pasa, cuando la innovación y el emprendimiento crece de forma exponencial, llegamos a un punto que sí o sí vamos a necesitar recursos,
Y sí o sí vamos a enfrentarnos a inversionistas, ¿ya? Cuando uno es nuevo también en el mercado y quiere en el fondo generar una pauta en el mismo, cuando el producto es nuevo, cuando nosotros en la venta, ¿cierto? No estamos preparados, o nuestros ejecutivos tampoco, ¿cierto? Es automáticamente también se hace lógico construir esto, ¿eh? Cuando las personas están recién entrando a la pega. Cuando no sobran los clientes, o sea, esto es como algo reiterativo, ¿eh? Pero muchas personas se da este mito de que no, a mí me sobran los clientes. No, si sobraran los clientes, automáticamente es porque algo mal le estamos haciendo. ¿Ah? ¿Por qué? Porque en el fondo nosotros deberíamos tener una cartera de clientes que nunca deje de nutrirse, ¿ya? O sea, nunca, es como el éxito, ¿ah? El éxito, por ahí nosotros en Origo siempre lo conversamos, es algo que tiene que ver con lo infinito. O sea, si yo logro una meta, automáticamente el éxito va a ser la meta siguiente, ¿cierto? ¿Ah? El nuevo desafío. Entonces, el éxito no es una condición, o sea, no podemos decir yo soy una persona exitosa. Si decimos eso es porque automáticamente nos pusimos el techo. Cuando tiene un proyecto de innovación, las innovaciones, como se han dado cuenta, es distinto explicar un emprendimiento que tiene un símil en el mercado y que la gente ya lo entiende, es muy distinto cuando esto es un proyecto totalmente innovativo y totalmente nuevo. Y cuando uno quiere vender una idea a los jefes, ¿ah? Para aquellas personas que trabajan al interior de la empresa, también uno puede con PowerPitch Method contar brevemente de qué se trata el proyecto, de qué se trata la iniciativa. Entonces, aquí hay algo que es sumamente importante entender, que es que cuando nosotros nos enfrentamos en empresas que son B2B, que significa este B2B, ¿ah? Que es vender de empresa a empresa. O sea, si yo tengo mi empresa y desarrollo pastelería, ¿cierto? Y voy a trabajar en B2B, es cuando yo le voy a vender, por ejemplo, al Jumbo, ¿cierto? Un supermercado. Entonces ahí trato de mi empresa a la otra empresa. Y por otro lado tenemos el B2C, el B2C. ¿Qué significa esto? Es cuando en el fondo yo le vendo directo ¿cómo se llama? Al cliente. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, si yo tengo un kiosco y le vendo directamente a alguien, ¿cierto? Un diario, cualquier elemento que se pueda vender dentro de un kiosco, estamos hablando que la persona que me viene a comprar a mí no necesita que yo me lo engrupe, ¿cierto? O sea, por eso el pitch en ese caso es moderado. Pero cuando me llaman a una reunión de Sodimac y tengo que llevar mi producto para poder internarlo dentro de sus góndolas, automáticamente tengo que llevar un pitch. Y ahí es cuando el pitch se transforma en intenso. Y al igual que en el salto de conciencia, existe un salto de valor. Y este salto de valor es la clave de nuestro pitch. ¿Por qué? Porque representa la propuesta de valor, representa el avance que nosotros vamos a tener. Entonces, el salto de valor es lo que nosotros le ofrecemos al cliente, es el mañana que le ofrecemos. Entonces, nuestro cliente va a estar en el estado 1, ¿cierto? Con cierto servicio, y nosotros le podemos decir, lo que te queremos presentar o lo que te vamos a ofrecer es un salto a un upgrade, ¿cierto? A un producto mucho mejor. Lo primero también que es importante o requisito tener dentro de esto es tener claro quiénes son nuestros clientes. ¿Ah? Esto es requisito para PowerPitch Method, o sea, porque obviamente, ¿con quién me voy a ir a sentar si no sé cuál es mi cliente? Entonces, hay dos elementos clave, que es el ID que tiene el proyecto, que es el producto servicio y es el cliente segmento. O sea, sin ninguno de estos conceptos, estamos fritos. O sea, si no tenemos un producto o servicio que vender y no tenemos un cliente a quien venderle, entonces es algo totalmente fantasioso. Si no hay suficiente atractivo en la propuesta, y si no tenemos este salto de valor, les parecerá a los clientes que no hay motivo suficiente, ¿cierto?, para contratar nuestro servicio. Entonces, el pitch en este campo se compone de dos bloques. El texto, este relato que nosotros vamos a crear, y la performance, que en el fondo cómo nos desempeñamos. Y acá nosotros tenemos estos 4 bloques que conforman, que se presentan también como estándares y son parte del pitch, que es, ¿qué característica debería tener? Que sea deseable, irrefutable, confiable y replicable. Y acá, en estos colores, podemos ver que, por ejemplo, por un lado, lo que es deseable, irrefutable y replicable tiene que manifestarse en el guión, en el relato que vamos a escribir. En este relato, que reitero nuevamente, se hace para cuando vamos a vender uno a uno. Y por otro lado, está también la performance. Y en ese lado, esa característica es la confiabilidad. O sea, de acuerdo a cómo me expreso, ¿cierto? Soy confiable o no confiable cuando me siento frente a mi cliente.
Entonces, el primer bloque, que sea deseable, significa que tenemos que mostrar nuestro salto de valor. O sea, no tenemos que olvidar nunca que cuando vayamos a una reunión, nunca nos coloquemos en desventaja. ¿Ah? Nunca tirémonos para abajo, ¿ah? O por el contrario, creer que ya tenemos el negocio cerrado. No, tenemos que explicar claramente cuál es el salto de valor para que esto sea deseable. También, para que sea refutable, tenemos que tener evidencia. Podemos tener videos propios, podemos contarle al cliente que tenemos un caso de éxito, podemos contarle al cliente que también tenemos otro cliente que es grande también en la industria. Podemos mostrar distintos tipos de pruebas que hagan que el cliente entienda que no tiene cómo en cuestionar nuestro producto, nuestro servicio. En el caso de que sea replicable, también es que sea fácil de recordar. En Power Pitch Method, uno de los desafíos principales es que cuando uno haga el pitch, sea tan efectivo el pitch que el cliente sea capaz de hacerlo él mismo, de replicarlo. Cuando a mí me entrenaron en esta certificación, porque si se dieron cuenta, la imagen corporativa completa de esta presentación es totalmente distinta a la imagen corporativa de las presentaciones anteriores que hemos hecho. ¿Y eso es por qué? Porque esto es un método que está certificado, en el cual yo me certifique también como relator, y hay que seguir ciertas normas. Entonces, aquí, en Power Pitch Method, todos estos pasos que estoy mostrando son claves para poder hacer cada vez más efectivo el relato. Y por lo tanto, que sea replicable significa que mi cliente, con el hecho de solo explicarle una vez, es capaz de recordar toda la estructura que esto tiene. Y finalmente, la confiabilidad. Y acá, esto depende de cada uno y de la conexión también que tengamos con el cliente. ¿Ya? En efectos de esta presentación, la confiabilidad no la vamos a poder tratar porque se trata de manera corporal y yo tendría que estar físicamente con ustedes para decirle, mire, presenta el pitch, ármalo así, expresa de esta forma e ir corrigiendo. Cosa que lamentablemente en esta oportunidad no lo podemos hacer. ¿Y cómo entonces elevamos la calidad de nuestro relato? ¿Cierto? De lo que llamamos también narrativas comerciales. Acá está la clave. Lo primero es contar que esta metodología fue creada por Héctor Sepúlveda, él es chileno, es un gallo que es muy clever. Yo lo conozco hace muchos años, desde cuando yo trabajaba como jefe de marketing en IncuboC, cerca del 2012 por ahí. Conocí a Héctor, él es de profesión actor, y ¿por qué crea esta metodología? Porque él se dio cuenta que la serie de televisión tiene una plantilla común donde caben distintas historias. O sea, que algo súper loco, que las series de televisión son similares a un pitch. Héctor hizo ese enganche, ¿ya? ¿Y cómo lo hizo? Porque siempre en las series nos muestran un conflicto, ¿cierto? Para que nosotros no nos vayamos. Nos muestran algo puntual que nos engancha. Y si nosotros, por ejemplo, hablamos de series en televisión abierta y todo, se dan cuenta que la publicidad la van tirando a poquito. Primero nos enganchan, luego nos muestran la solución de ese conflicto que se había generado, y luego aparece un conflicto mucho mayor, y después se va, ¿cierto?, a la publicidad, ¿no? A lo que en Chile llamamos los comerciales. Y uno queda metido, ¿cierto?, y luego vuelve la serie con su estructura. Entonces, ese enganche, ese conflicto mayor, es lo que vamos a intentar emular con esta metodología, que se llama en el fondo Power Pitch Method. Entonces, voy a mover a ustedes para acá, ahí estamos. Un pitch también se construye por escenas, como un guión de cine o TV. Entonces, Power Pitch Method, automáticamente tenemos que entender que está construido como escena. O sea, como si fuéramos a hacer una actuación. O sea, una obra de teatro, ¿cierto? Una serie de TV, es lo mismo. ¿Y por qué? Porque es más fácil construirlo por bloque, cambiarlo y mejorarlo, recordarlo, entenderlo, y recordarlo para quien escucha también, y fácil de evaluar el negocio que hay detrás de él. O sea, quién está, nuestra contraparte, se le hace mucho más fácil entenderlo, en resumen. Entonces, en Power Pitch Method se compone de 4 escenas esenciales y de 3 escenas complementarias, ¿ya? Entonces yo les voy a explicar bloque por bloque de qué se trata esto, ¿ya? Y es importante que este método, si se dieron cuenta, acá nosotros tenemos una escena, la segunda que es analgésico, la tercera que es promesa de valor, y la cuarta que es producto-servicio. Y al medio tenemos algo que se llama análisis, que es el análisis de los clientes. Entonces, no olviden esta figura, porque vamos a ver estas 4 escenas, pero también su corazón, que son los clientes. Entonces, en el caso de los clientes, partamos por ahí, por cierto, con el corazón, con el número 1. Acá la clave de esto es que nosotros escojamos
el segmento correcto, que sea también acotado y que lo podamos caracterizar y ubicar, o sea, que sea totalmente identificable y tangible. Generalmente, en este pitch está destinado siempre generalmente a una persona específica. Se recuerdan que es cuando uno va a un cliente y se reúne con una persona de una empresa. Esa persona es una persona específica, tiene ciertas características, entonces tenemos que definirlo, entenderlo claramente de acuerdo a sus características. ¿Qué errores cometemos al identificar a nuestro cliente? Apuntar a muchos clientes, hacer esto muy amplio, muy genérico, y por lo tanto se vuelve superficial. También, dentro de los clientes hay que considerar los prejuicios. Muchas veces, por ejemplo, hay una industria en la cual los clientes tienen muchos prejuicios, que es la industria, por ejemplo, los seguros. Si yo fuera a vender un seguro de vida, ¿cierto? Y a un cliente, el cliente ya tiene como una predisposición así, ya más de lo mismo, o sobreponerse también respecto a quien le está ofreciendo el producto o servicio. Entonces, tenemos que entender que este cliente, que es una persona específica, o un grupo de personas, tienen características y pueden tener en el fondo prejuicio hacia nuestro producto o servicio. Entonces, antes de vender algo, nosotros sí o sí debemos saber identificar qué prejuicios tiene el mercado de nuestro producto o servicio, qué error se comete. No considerar estas particularidades que pueden hacer que pierdas tiempo intentando convencer a alguien que ya está bloqueado. O sea, si la persona ya tiene un prejuicio y nosotros no se lo despejamos, eso se va a mantener durante toda la reunión y al final es una pérdida de tiempo para nosotros y para la otra persona. Y también las metas del cargo. Si yo voy a Sodimac a vender un producto, me voy a sentar con una persona de un área específica, un departamento específico. Si esa persona en ese departamento tiene ciertas metas personales, y uno debería intentar saber cuáles son esas metas. Por ejemplo, en el departamento de innovación de Sodimac, la meta es pública y es muy sencilla. Ellos lo que buscan es integrar innovaciones, productos nuevos que sean disruptivos, o sea, que abran nuevos mercados también dentro de su cartera y los ponen a prueba. Entonces, la meta del cargo de este gerente de innovación es incluir productos nuevos y esos productos tienen que ser de alta calidad. Entonces, por lo tanto, uno tiene que ir con un pitch que demuestre calidad de producto, que obviamente sea interesante y no vamos a ayudar por ejemplo, un producto que tenga que ver con un mercado ajeno a lo que vende Sodimac. O sea, estaríamos en el fondo identificando mal a nuestro cliente. Entonces, errores que se cometen acá, no saber precisar efectivamente estas metas, no saber visualizar eso. Sabemos que es difícil de repente, porque de repente las empresas son herméticas o no se sabe o el cargo tiene otras funciones respecto a su nombre, pero lo tenemos que intentar. Y vamos a entrar al guión. Número 1, ¿cierto? Tenemos las 4 escenas, partimos por el dolor. ¿Qué se debe incluir en la redacción? Los dolientes involucrados, que tienen que ver estos dolores que tienen las personas, que tiene este cliente a nivel personal. Tenemos que identificar una situación y una acción, y tenemos que identificar también si este dolor que tiene el cliente, esta necesidad por nuestro producto, es emocional, y también qué características cuantitativas tiene. ¿Qué errores cometemos cuando vamos a identificar en el fondo los dolores de nuestro cliente? Decir que él, o sea, el dolor, es que no tengan mi producto, o sea, comentarle al cliente, oye, ¿sabéis que tu problema es que tú no tenés mi producto? No, eso es un grave error, ¿ya? Lo otro es citar muchos dolores. Yo te voy a arreglar esto, con esto, con esto y con esto. Es como si un médico de especialidad nos dijera a nosotros que nos va a arreglar distintas cosas que no son de sus funciones. Nombrar dolores que no vamos a solucionar, o sea, no nos comprometamos con cosas que no podemos lograr, y además no dirigir el comentario hacia la persona. O sea, nunca le digamos, oye, a tu empresa le falta esto, sino lo que tenemos que decir, tenemos que hablar de un dolor de mercado. Por ejemplo, decirle, mira, en la industria, que le hablamos de la industria de él específicamente, existe tal y tal dolor, ¿cierto? Entonces, ¿para qué? Para que el cliente se siente identificado. O sea, no se lo decimos directo. Entonces, ¿qué hacemos? Hacemos una especie de enganche, una especie del flechazo que nos nombró la Tamara. Entonces, con este va a ser un ejemplo del dolor y de cómo se va generando una redacción. ¿Ya? Esto es un emprendimiento y si se dan cuenta, hasta el momento no sabemos ni cómo se llama. Y esto es una clave. En el dolor nunca hablamos de nuestro producto o nuestro servicio. O sea, se dan cuenta acá, no se dice ni cómo se llama esto. ¿Y cómo empieza este relato?
Si ustedes fueran mis clientes y yo estuviese frente a ustedes, yo les diría, miren, les cuento lo siguiente, los parques de paneles solares fotovoltaicos, ¿cierto? Son una creciente solución para inyectar energía al sistema. Se extienden por grandes extensiones de terreno y su generación de energía se vende completa al sistema. Pero tienen un grave problema, que es inherente a cualquier objeto que esté expuesto al aire libre, y es una de las principales preocupaciones de las empresas dedicadas a esta actividad, que es que se llenan de polvo. Y tienen una pérdida ¿qué? De un 40%. O sea, está claro. Le dije a mi cliente con este ejemplo, se le dice el dolor, y a él automáticamente yo le hablo de industria y dice, yo también tengo ese problema. ¿Por qué? Porque tengo un 40% de pérdida porque se me llenan de polvo mis paneles. ¿Ya? Analgésico, que es el segundo bloque. A todo esto, este ejemplo que estamos viendo acá, de los paneles, lo vamos a ir utilizando en estas 4 primeras escenas. En la redacción de lo analgésico, ¿qué son los analgésicos? No es más que cómo se solucionan los problemas actualmente. ¿Qué se usa hoy? ¿Ya? De repente no son competidores, porque cuando uno hace, por ejemplo, innovación y uno crea algo nuevo, uno se encuentra de repente, no tienes competidores exactos, pueden haber sustitutos, pero no competidores iguales. Entonces uno tiene que investigar cómo se resuelve hoy. En reconocer este aporte también y usar una palabra bisagra. ¿Ya? Aquí en el ejemplo va a quedar súper claro, o sea, uno cuenta con cómo se soluciona actualmente estos problemas, pero uno no ningunea en el fondo esta competencia, simplemente lo que uno hace es reconocer una parte de este aporte, ¿ya? Y para eso se muestra una brecha de punto a punto. En error habitual, ningunear, puede decir, oye, la competencia, no, son pencas, ¿cierto? Son malos, ¿no? No los contratina, no, todo eso generalmente, siempre en realidad, siempre genera una mala onda y un anticuerpo en los clientes, no es bueno. Y veámonos con el ejemplo de los paneles, pues. Acá con el ejemplo de los paneles, ¿cómo se muestran los... Perdón, a ver, veo que alguien está hablando. Sí, aquí justo voy a entrar aquí este es el analgésico. Maca, mira, acá en esto que tú estás viendo, este es el ejemplo de cómo se construye el relato. Mira, la solución que hasta hoy se utiliza, ¿se acuerdan que adelante vimos que los paneles solares tienen un 40% de pérdida? ¿Por qué? Porque se ensucia. Y lo que se cuenta en este relato, que se dice acá, que en el fondo se cuenta cómo son las soluciones actuales, o sea, cómo son los analgésicos de este dolor. La solución que hasta hoy se utiliza es limpiar con cuadrilla los paneles. ¿Cómo sale ahí? O sea, y dice, esto logra recuperar parte de la generación de energía, aumentando de 60% de explotación hasta casi un 85%. O sea, teníamos una pérdida de 40%, ahora llegamos entre 60 y 85% con esta gente que en el fondo va, ¿cómo se llama?, limpiando los paneles. Y acá está la palabra bisagra. O sea, yo cuento cómo son en el fondo la solución de los problemas actuales y decimos este 60 o 85 que mejora lo que nosotros mostramos anteriormente, pero que se hace cada 4 veces al año. Ahí tiene un pero, un sin embargo, ¿cierto? Un tal vez. Esas palabras son palabras bisagra y se usan en el relato para unir este primer párrafo con el segundo. Entonces, pero, le decimos al cliente, las extensiones de estos parques son tan grandes que luego de varios días, cuando vuelven al punto de partida, o sea, estos gallos que limpian los paneles, los dejan impecables, pero cuando terminan, ya están sucios los primeros. Entonces, ahí está esa pérdida de explotación. Entonces, y aparte dicen, otro punto, que se gasta demasiada agua. ¿Ya? Entonces, que en productos que son amigables con el medio ambiente, es casi lógico que terminemos gastando más agua tratando de generar una energía que no utilice electricidad. Espera, por ahí alguien está hablando. Permiso. Ya, voy a ir un poquito más lento. Lo que pasa, ahí me van avisando, sube muy rápido, porque lo que pasa que, como hicimos este cambio con Jairo, tampoco voy un poquito más rápido para que él también alcance a presentar, obviamente, ¿ya? Tenemos que alcanzar todo. Ya, promesa de valor. El bloque número 4, ¿ya? Número 3, perdón. Teníamos entonces primero el dolor. Segundo bloque, nosotros tenemos lo analgésico y tercer bloque, la promesa de valor, ¿ya? Entonces tenemos que tener claro que vamos ahora en el punto número 3. Entonces, ¿qué va acá? Nosotros tenemos que generar, explicar los dolientes involucrados, que sean uno o varios nuevamente, solamente recordándolo. Después cuando muestre el ejemplo de los paneles solares nuevamente con este bloque, se va a quedar mucho más claro, ¿ya? Tiene que haber impacto emocional y cuantitativo, ¿ya? Y se debe rescatar el contenido que se hizo en el ejercicio del salto de valor. ¿Se acuerdan? Que lo que cada uno de ustedes sabe que es su factor diferenciador.
Entonces tienen que estar conscientes de su factor diferenciador, que representa el salto de valor, ¿ya? ¿Qué errores cometemos cuando nosotros vamos a presentar la promesa de valor? Que generalmente no prometemos cifras de impacto o tenemos miedo a prometerla. O sea, tenemos que decir, mira, mi producto genera tal cosa, ¿ya? Entonces eso no se dice, no se muestra este salto de valor, porque nos da un poquito como de vergüenza o de plancha decir, ¿sabéis qué? Esta es mi promesa y te aseguro que va a funcionar. Entonces ocurre eso. Nombrar impacto importante en ámbitos que no se han mencionado. Eso también es un error. Y ahora vamos a verlo en la práctica, ¿ya? Porque de repente yo entiendo que acá cuando uno lo observa desde la explicación, automáticamente que uno no lo entiende al tiro, ¿ah? Por eso es importante verlo en el ejemplo. Cuando este taller se presta de manera presencial y física, es mucho más fácil también engancharse de estas explicaciones porque automáticamente uno tiene la interacción de los bloques que están proyectados y están impresos también en las mesas de cada uno. Aquí un poquito más complejo y recordando los 4 bloques, pero vamos en el tercero. Y acá tenemos de nuevo la promesa de valor. Entonces, este relato, que tiene que ir siendo construido por ustedes, de preferencia y en un Word, tienen que ir armándolo así. Número 1, dolor. Y explican en un párrafo el dolor, tal como está explicado. Número 2, los analgésicos. También en 1 o 2 párrafos. Si se dan cuenta, esto es un párrafo chiquitito. Si tú pescáis esto y lo pegáis en el Word, vais a cachar que una cosita así nomás, son 4 líneas. Entonces, de eso se trata, son cosas breves. Entonces, en la promesa de valor va nuestro ya tercer párrafo, que en este caso está dividido en 2 partes y dice, lo que podemos lograr con nuestro servicio es obtener sobre un 98% de productividad de los paneles. Imagínense, o sea, el cliente tenía un dolor de una pérdida de un 40%, los analgésicos actuales superan eso de un 60 hasta un 85%, pero esta empresa de paneles solares dice que aumenta 98% de la productividad. O sea, a esa altura, el gallo que está sentado frente a uno ya abrió los ojos, porque dijo, chuta, si estoy perdiendo 40 y esto me va a subir a 98, me interesa. Entonces, y si además le agregamos este concepto que decimos, si además logramos eliminar completamente el problema del polvo en la superficie de los paneles de parques solares, generando gran alivio en este ámbito y un ahorro de millones de litros de agua. O sea, le estamos diciendo al cliente, sin contarle todavía cuál es nuestro producto, que va a aumentar un 98% su productividad, que va a dejar de utilizar agua y va a dejar de perder dinero. Y todavía no les contamos ni cómo nos llamamos, cómo se llama nuestra empresa. O sea, así es de efectivo este tipo de relato. Y vamos a entrar aquí recién a hablar del producto o servicio. O sea, tal como en la serie de televisión, en el fondo se muestra un poquito más adelante cómo se va a resolver la trama, acá ya recién se habla del producto o servicio. De la misma forma. Entonces, lo primero, ¿qué riesgo no deberíamos correr, cierto? Que la descripción tiene que ser breve. O sea, lo reitero, tal como les comenté anteriormente, cada escena tiene que ser bien breve. Si nosotros hablamos demasiado o hacemos una de estas escenas que sea media página de un Word en letra 12 calibrí, estamos fritos. ¿Ah? O sea, tiene que ser mucho más breve. Acá tenemos que explicar funcionalidades básicas. Cuando nos ponemos técnicos, empezamos a nublar la mente de la persona, a menos que él sea él o ella, extremadamente técnico o técnica, ¿ya? Atributos diferenciadores. ¿Qué hace único? ¿Se acuerdan que habíamos visto en la lámina anterior ¿cómo se llama? De la promesa de valor, que había que hacer hincapié en este salto de valor, en este que llamamos factor diferenciador. Entonces acá en este caso también lo expresamos pero con atributos específicos, ¿no? Concepto, no una explicación. Y respuesta a posibles prejuicios también. O sea, tenemos que estar preparados por si el cliente nos interrumpe y nos dice, oye, pero ¿sabes qué? Tal vez esto no va a funcionar porque tal vez es mucho lo que tú me estás ofreciendo, porque eso pasa, de repente la gente es tan bueno el producto o servicio y no lo cree. ¿Ah? No lo entiende, no lo asume. Entonces lo comienza a cuestionar por medio de un prejuicio. Entonces, en este caso, se rescata también del análisis del cliente realizado anteriormente. ¿Se acuerdan cuando analizamos el cliente en el corazón? Exactamente tenemos que sacar lo principal y lo esencial para también incluirlo en la explicación de nuestro producto o servicio.
¿Qué errores habituales se cometen en descripciones genéricas? Tal como hablamos antes, ¿eh? Hablar así de manera muy genérica de algo. Y también decir algo como, por ejemplo, esto: somos una app. ¿Eh? Ahí me faltó la S, pero ofrezco disculpas, pero después vamos a arreglar eso. Dice, somos una app. ¿Eh? Aquellos que se presentan y dicen, no, ¿y cuál es tu producto? Es una app. ¿Pero una app de qué? ¿Eh? O sea, no hay especificación, es algo muy genérico. Y vamos a ver cómo lo hicieron los chicos que ahora ya sabemos que se llaman Intitech, ¿cierto? Con nombre y apellido. Aquí recién, en esta escena, ellos están dando este nombre. Y acá dice, ellos explican, ¿sí? Frente al cliente le dicen, oye, mira, nosotros tenemos un robot, que es un rodillo limpiador, que dadas las condiciones e historia de la planta, determina el momento óptimo para limpiar, y más encima se autoactiva. O sea, aparte de lo que nosotros hablamos hace un rato atrás, que mejora, que no tenemos que utilizar agua, ¿cierto? Que aumenta la productividad, que no tiene el problema de este grupo de personas que van limpiando y cuando llegan al final tienen que volver al comienzo a limpiar y se va perdiendo. Acá esto funciona de manera automática. No requiere operadores, no ocupa mucho espacio. O sea, imagínense, no ocupa espacio, ¿eh? Genial. Funciona con la energía del mismo panel además y lo mantiene limpios la mayor parte del tiempo, conservando su máxima productividad sin uso de agua. O sea, se dan cuenta, ¿no? O sea, sin uso absoluto de agua, tal como lo dijimos. Entonces, aquí ya uno ya tiene al cliente en el bolsillo, si es que uno ya demostró una serie de cosas que tienen que ver con atributos y ventajas de nuestro producto o servicio. Y como lo vimos acá recién, dice textualmente, ahí recién está el nombre. O sea, recién dice Intitech. Recién muestro cómo se llama mi empresa o mi innovación. Y también se puede hacer un remate, si es que nosotros vemos que no está muy convencido el cliente con tantos beneficios que le explicamos, hacer una bajada un poquito más dirigida, que diga, a pesar de un producto de última tecnología, tiene un precio accesible, o sea, ya le estamos diciendo que es barato, ¿eh? De que el modelo de negocio es hardware as a service, ¿eh? O sea, es que está en el fondo de la red, equivalente al pago que hoy ya pagan a cuadrillas de limpieza, más un porcentaje de la generación adicional gracias al servicio. O sea, tiene una serie de beneficios. Entonces, es como que vamos desglosando con Power Pitch Method lo que va a ser efectivamente el valor que vamos a entregar. Continuamos. Ahora, hasta el momento, quiero ver, voy a ver por acá, si hay alguna duda respecto a cómo funciona esto a estas 4 escenas. Si tienen alguna duda, también me la van colocando ahí en el chat. No hay problema, yo se la voy resolviendo. Y acá volvamos de nuevo. O sea, vamos a hacer un pequeño resumen. Vimos los dolores, vimos también este concepto que tiene que ver con lo analgésico. Luego vimos también la promesa de valor, que está listada por el salto de valor. Y también vimos el producto-servicio ya explicado de frentón al cliente. Entonces, cuando nosotros nos hemos enfrentado también en aspectos comerciales en Origo, y nos enfrentamos, por ejemplo, a una persona que sea gerenta de algún área que tenga que ver con nuestros productos o servicios, o sea, nosotros entendemos que toda esta construcción tiene que estar bien organizada, ¿ya? Cuando termine esto, yo voy a colocar en el chat, voy a colocar un archivo para que ustedes lo descarguen, y que es la construcción de toda esta escena de un producto nuestro en Origo, que se llama MasterProfe, y cómo lo vendemos. Entonces ustedes van a tener un segundo ejemplo, un tercero en realidad, porque acá ya les mostré el de Intitech, y con las siguientes 3 escenas voy a dar otro ejemplo de otra empresa. Y aparte van a tener el de MasterProfe, redactado. Dice 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, está todo clarito. Entonces ahí se van a dar cuenta que es una hoja. O sea, todo este relato se resume en una hoja, en una hojita, en un Word, y que uno prepara de acuerdo a las capacidades de uno y a la naturaleza del producto o servicio. Partamos primero, punto. Se agrega algo en el corazón del análisis. Aparte, los clientes se unen la meta. Pero ojo con lo que voy a decir. Antes yo también le hablé de las metas del cliente. ¿Se acuerdan o no? Cuando uno analiza al cliente, ve las metas que ese cliente tiene en su pega. Pero acá, esta meta se refiere a la meta nuestra. ¿Cuál es nuestra meta? Entonces, acá lo que se hace básicamente es tener una meta agendable. Yo lo voy a explicar aquí bien sencillo. Muchas veces, en la meta de una pega nuestra,
o sea, de una reunión, generalmente las personas van con la idea de que esta meta sea vender. Entonces, no siempre eso es efectivo. No siempre vamos a vender a la primera, y lo más probable es que salgamos resignados o que salgamos tristes porque no nos funcionó. Entonces, en este caso, cuando hablamos de la meta, tenemos que tener claro a qué vamos a ir a buscar. Y acá lo que se recomienda por Power Pitch Method es que si el cliente tiene un 1% de duda, no vayamos, o sea, no sigamos intentando vender, sino que hagamos una pequeña pausa y digamos, ¿sabes qué? Mi meta va a ser una nueva reunión. Entonces, por lo tanto, nuestra meta tiene que tener, en el caso de una nueva reunión, un lugar, un día y una hora, o las personas con las que vamos a tener esa nueva reunión, y un objetivo para esa reunión. ¿Ya? Entonces, antes de ir a la reunión, yo digo, mi meta con mi equipo ahora, cuando me presente con estas personas, va a ser conseguir una nueva reunión. ¿Para qué? Para dar el remate. Bueno, ¿debido a qué? A que no lo pude vender a la primera. Entonces, error habitual, no ser estricto con alguno de los detalles y darse cuenta muy tarde que no dejó debidamente agendado. En otras palabras, que no organizamos bien nuestra meta. ¿Ya? Entonces, esto va a depender, va a tener varias características, pero para poder hacer un ejemplo, vamos a utilizar a una empresa que se llama SimpleRoute. En el fondo lo que hacen ellos es conectar por medio de GPS a las cuadrillas de camiones, ¿ya? Entonces, imaginémonos que en este quinto bloque que estamos viendo, en este corazón que es de la meta, que si vamos a agendar algo, utilicemos este mismo panel que estamos viendo aquí. ¿Ah? Definir el qué, el para qué, el quién es, el dónde, el cuándo y el horario. Entonces yo antes de salir de la oficina, y voy a vender el SimpleRoute, que son esta tecnología para conectar a los vehículos, en este caso camiones por GPS. Entonces, ¿cuál es el qué? ¿Cuál es el objetivo de esto? Una nueva reunión. Ahí dice textual, nueva reunión. ¿Para qué? Para levantar más información y para terminar una propuesta un poquito más robusta y más fiel al cliente, ¿ya? ¿Con quiénes? O sea, usted y todo el equipo técnico involucrado que debe opinar. O sea, nosotros, más el equipo técnico mío, el de él y el de otras personas que estén ahí también y que sean pertinentes, obviamente, a la reunión. ¿Dónde? En la oficina del cliente. ¿Cuándo? Miércoles. Horario a las 9 de la mañana. Y todo esto, ¿cómo yo lo integro en un relato? Porque obviamente al cliente no le vamos a decir qué, para qué, quién es. O sea, claro, no le podemos mostrar esto, ¿cierto? Nosotros tenemos que darle una aplicación más acabada. Pero antes tenemos que tener ojo, porque si el cliente en esta parte nos dice, te llamamos, este es un clásico, el te llamamos, lo estamos llamando, déjame verlo y te avisamos, tengo que hablarlo con mi socio, te lo presentaré a mi jefe. Estas son como frases típicas de rechazo de producto o servicio y que finalmente hacen que nuestra meta se vaya al piso. Y como nosotros, como saben ustedes, vivimos en un país que nos cuesta decir las cosas a la cara. Entonces, como nos cuesta decir las cosas a la cara, surgen frases como esta, te llamamos, como para no decirle en la cara a la persona que no nos interesa su producto o servicio. Lo que es sin duda una inconsciencia absoluta, pero ocurre. Entonces hay que estar preparado para ello. Entonces, ya tenemos en el fondo el ejemplo de cómo se construyó la meta SimpleRoute, y ahora vamos a pasar al kit, que es la ambición. Y alguien diría, ¿a qué se refiere con esto de la ambición? Lo que tenemos que hacer en esta parte, en esta escena, es despertar la ambición de nuestro cliente, ¿ya? Entonces, generalmente se utiliza una palabra que es un condicional, que es clave en esta parte, en esta escena, que es el podría. Entonces, en otras palabras, nosotros le contamos al cliente que existe un futuro al cual podría acceder con nuestro producto o servicio. Podría. O sea, no necesariamente tiene que ocurrir. ¿Por qué lo hacemos? Porque le despertamos la ambición en la mitad de la reunión. Entonces, se habla a qué podría aspirar al futuro este cliente, qué posibilidades nuevas se abren, ¿cierto? No tenemos que mencionar un poquito más a la promesa. A la promesa, sin los números, sino a la promesa de valor, me refiero. Entonces, también un motivo profundo que sea un detonante para la ambición de nuestro cliente. En el ejemplo va a quedar sumamente claro, así que no se preocupen.
Errores habituales que se hacen en esta escena: nombrar otra promesa con números, o sea, nombrar otra cosa, mezclar en el fondo nuestro relato con una promesa que no podemos cumplir o que está basada en números que en el fondo no son propios, ¿ya? O decir algo inalcanzable, prometer una cosa que se podría, ese condicional sea tan excesivo que finalmente termine siendo algo que el cliente va a cachar y va a decir, oh, ya me están vendiendo, ¿cierto? Algo que no sirve. Y en este caso, en la ambición, nosotros podemos tener una técnica que se da en este bloque, que podemos generar dos opciones de relato en la ambición. De hecho, existe, podríamos manejar hasta tres, dependiendo del cliente, ¿ya? Uno, entonces ahí yo, cuando leo esto, hago la actuación, ¿cierto?, de cuando estoy hablando con el cliente, ¿ya? Dado que la relación con los choferes mejorará, podrían tus choferes, ¿cierto?, comenzar a fidelizar a sus empleados, mejorar el clima laboral y hasta poder participar, por ejemplo, en el Great Place to Work. O sea, imagínense, o sea, si uno le dice eso al cliente, que por medio de esta tecnología que conecta por medio de GPS a los camiones y que y permitimos saber dónde están, si nos dicen que automáticamente la relación mejorará y vamos a acceder al Great Place to Work, o sea, significa que el estándar de nuestra compañía va a aumentar. Entonces, el cliente se lo va a percibir automáticamente. Y una opción que le podemos decir también es que en caso de querer externalizar la flota a futuro, este sistema podría ayudarles a exigir el rendimiento requerido a la empresa prestadora del servicio. O sea, imagínense, si esta empresa a la cual nosotros, que es nuestro cliente, con quien estamos sentados, nos dice exactamente esto, o sea, que nos dice que en el fondo sus flotas son externas, automáticamente acá tiene la opción de tener una herramienta para poder controlar a este servicio externalizado de camiones. Entonces es una maravilla, ¿eh? O sea, tenéis dos opciones. Entonces les dais la ambición del cliente, dice, chuta, no solo va a mejorar mi situación interna como empresa, sino también va a mejorar mi cadena de suministro, etc. Mapa de ejecución, el por qué. Ya. El mapa de ejecución es algo que le tenemos que mostrar al cliente, que es la sexta escena, y tiene que ser una escena que tiene que ser bien directa y bien práctica. Y básicamente es una estructura, y donde nosotros tenemos que marcar hitos y etapas, ¿cierto? Y hacer foco en el factor tiempo, recursos humanos y el esfuerzo del cliente. O sea, tiene que haber también un plazo total para que se pueda recibir el valor. O sea, todo esto que nosotros le estamos ofreciendo al cliente y le estamos prometiendo, tiene que finalmente tener una fecha, ¿cierto? Una fecha que cuando el cliente lo absorba. O sea, nosotros le vamos a decir, vamos a implementar este servicio y esto va a quedar en tal fecha implementada. ¿Cuáles errores son habituales acá? Mostrar una carta Gantt. Las cartas Gantt, a diferencia de los mapas de ejecución, generalmente son alterables y no terminan siendo concretas. Y muchas de esas veces uno coloca en las cartas Gantt semana 1, semana 2, pero no está claramente definido con una fecha, hora exacta, o sea, no está claramente definido. En cambio, un mapa de ejecución sí lo tiene. ¿Y cómo lo hizo SimpleRoot? Vamos a verlo. Entonces, aquí se sale señalado el ejemplo, ¿cierto? Nuestra solución, SimpleRoot, es fácilmente implementable, se encuentra en la nube, no requiere instalaciones complejas y puede ser utilizada en cualquier parte del mundo. Los tiempos de implementación suelen ser de 2 a 4 semanas, considerando, ¿ven? Y acá ya se empieza a cerrar. Primera reunión, se hará tal cosa. Segundo paso, se hará tal cosa. Tercer paso, tal cosa. Entonces, ¿cómo en el fondo se presenta un mapa de ejecución? Se presenta de forma totalmente estructurada. Perdón, se me adelantó. Entonces, les vamos contando. Día 1, luego de que el cliente obviamente manifestó este interés por el producto o servicio, o sea, en la reunión le decimos, mira, si tú me recibes en la próxima reunión, vamos a poder afinar detalles para que la propuesta sea implementada, y con eso, luego de ajustar nuestros detalles, nosotros vamos a tener una primera reunión, que es el día lunes 1, vamos a decir, para ir ajustando, y que va a ser de ajuste. Después, en el día 3 de este mes, lo que vamos a hacer es validar con la parte técnica en ciertos aspectos. Después, en el día 15, vamos a implementar vamos a hacer un diagnóstico que va a durar 2 semanas, y así uno le va contando al cliente y va ajustando este mapa de ejecución con él.
Y el foco de esto, independiente de la organización, es uno solo, es mostrarle al cliente lo fácil que esto se puede hacer. O sea, lo fácil que es adquirir mi producto o servicio. Porque cuando uno comienza a colocar trabas a los clientes y comienza a manifestar esto de una manera un poquito más compleja, la gente ya no termina comprando nada. O sea, uno termina yendo a 5 reuniones y al final te dicen el argumento de delante. Lo estamos viendo, lo contactamos, lo vamos a llamar. Y finalmente, el cierre. Y en el cierre, uno tiene que ya poner, ¿cierto?, el upper, y noquear al tiro. Uno tiene que tratar, ya sea, si es que nuestra meta fue, ¿cómo se llama? Se genera una segunda reunión, que es lo que PowerPitch recomienda. Tenemos que incluir en la reducción, obviamente, repetir tener consciente cuál es nuestra meta y cuál es la meta de él, y proponer una dupla de opciones. Acá siempre tenemos que, en el fondo, ojalá reiterar el dónde, cuándo, qué hora, quiénes, para qué. ¿Ya? ¿Y cómo se expresa en este caso? Veamos el ejemplo, ¿ya? Porque es mucho más ilustrativo. Está terminando esto de que mostramos el mapa de ejecución, y ustedes que son mis clientes, yo les digo, mira, te voy a enviar la propuesta comercial aproximada apenas lleguemos a la oficina, pero te propongo dejar desde ya agendada la fecha de la reunión de levantamiento de información y aprovechar de despejar todas las dudas con tu equipo técnico. ¿Se acuerdan lo que les dije antes, no? Entonces, automáticamente le tiro ahí el upper y le digo, ¿podría ser acá en tu oficina el día miércoles? ¿Te tinca a las 9:30 de la mañana o te acomoda más que yo venga a las 3 de la tarde? ¿Cuál te conviene? Entonces ahí automáticamente ya este cliente que lo hicimos pasar por las 7 escenas, lo hicimos que sufriera, ¿cierto?, la empatía en el dolor, que supiera cómo se soluciona actualmente, independiente que esta gente ya lo sabe, uno se lo reitera, después uno le plantea el salto de valor por medio de la propuesta de valor, hacemos también el enganche con el producto y servicio, pasamos por la ambición, donde ya el cliente abre los ojos y ya queda convencido en el fondo que esto sirve efectivamente, le mostramos lo fácil que es con el mapa de ejecución, y acá le decimos en el fondo cuándo va a ser la próxima reunión, o sea, cortita. Y todo esto puede pasar en una reunión de 15 minutos. Pero como se dieron cuenta, yo fui al detalle. Este método es súper efectivo, tiene ese componente, que es súper preciso, tiene muchos doble clic que hacen que todo esto, que el resultante de esto sea algo totalmente sencillo. Y estas son finalmente las 7 escenas. Acá hay información que es súper útil, que ustedes van a poder reiterar al ver esta presentación. Por ahí es cierto lo que por ahí, les cuento algo, esta presentación, esta técnica, se presenta en 3 jornadas, en 3 mañanas. Acá yo hice un resumen para que ustedes puedan entender el tecnicismo, pero obviamente dejé algunas cosas fuera por temas de tiempo, pero es importante que comprendan que esta es la clave para cuando yo me siento con un cliente, con un aliado estratégico o con alguien que en fondo va a ser parte de mi estructura comercial futura. Entonces, vamos a hacer...